Uy, lo de siempre. ¿Cuál aprieto? ¿Got it o leave meeting? Got it. Don azul, ¿no? Got it. ¿Seguro? Ya, voy a Got it. apretar got it. ¿Y se apaga todo? Yes. Ya. No se apaga. Leave meeting es salirse de la reunión, pues. Ese no tenéis que apretar. Ya no se apreté bien hoy día. Ese no. F no era. Tengo que compartir aquí pantalla. Ahí está. ¿Qué pasó? Wow. Alguien está resfriado, parece. Podría cerrar su micrófono. Ya. Bueno, recordemos un poquito, ya que hay otros amigos que se nos unen hoy día. Están los videos, así que si es que alguien se ha perdido una clase anterior, puede ir a los videos y ahí verla. Ruya la ha estado grabando, así que quedan ahí para el registro. Hemos estado viendo el tema de cómo interpretar la Biblia, así que lo primero que vimos fueron algunas consideraciones, o sea, algunas limitancias que pueden suceder a la hora de interpretar la Biblia, como por ejemplo nuestro propio pecado, nuestra propia cultura, nuestra propia visión de algunas cosas, se pueden meter al momento de interpretar el texto, entonces es importante ser conscientes de ellas. ¿Ya? Esas fueron algunas consideraciones primarias que vimos. Y luego empezamos viendo el contexto histórico. ¿Ya? El contexto histórico es como el trasfondo, el autor del libro, de qué trata un libro completo. Vimos el ejemplo de Romanos. Y después vimos el contexto más cercano, más inmediato, que es el contexto que tienen los capítulos, los versículos, y ahí pudimos ver, pudimos ver algunos ejemplos específicos de eso. Por ejemplo, cómo interpretar Isaías 14, que para muchos de la iglesia se interpreta como la caída de Satanás. Pero ¿a quién se refería? ¿Cierto? ¿Quién es el ladrón según Juan 10? El ladrón no vino para matar, hurtar y destruir, ¿cierto? ¿Quién es verdaderamente el ladrón según el contexto? Y ahí hicimos el ejercicio. Estuvieron participando ahí los hermanos, lo cual yo creo que fue bueno para ayudar a comprender bien algunos textos que son populares muchas veces, pero no son bien interpretados, porque se ignora el contexto en el cual fue escrito. Y hoy día vamos a ver otro contexto, pero hoy es el contexto cultural, ¿ya? Contexto cultural, en donde vamos a intentar ver el día de hoy, con vuestra participación, obviamente, como siempre, para ir desenredando aquí algunos textos y viendo un poco de trasfondo, etc. Bueno, ya les presenté a este estudioso. Durante la exposición igual siempre voy citando a algunos estudiosos, son gente en verdad que está especializada en ciertos temas, de estudiosos de la Biblia. Entonces ahí ustedes mismos después pueden comprobar y analizar y buscarlo si quieren conocer más de ellos. Ya, Craig Kinner es uno de ellos y escribió un libro que les envié al grupo también, que está gratis, se llama La Biblia en su contexto, cómo mejorar su estudio de la escritura. Ahí incluso los ejemplos que vimos la semana pasada estaban sacados de ese libro y ahí yo les dije para que ustedes, si querían investigar más, profundizar más o entender más la explicación que él daba. Ahí él dice, lo siguiente dice, antes de que podamos determinar cómo aplicar el significado antiguo en el presente, debemos entender el significado antiguo. Pasar por alto este importante paso en la interpretación bíblica es ignorar lo que la Biblia dice de sí misma. O sea, el texto, cualquiera sea, de la escritura, fue escrito en un momento determinado para unas personas determinadas y ese contexto determinado y personas determinadas tenían un cierto trasfondo en común, ¿ya? Y eso se le llama comúnmente el contexto cultural, o sea, una cultura, un lenguaje, una manera de pensar que los unía. Entonces, cuando Pablo decía algo, las personas que recepcionaban eso, o Jesús decía algo, las personas que recepcionaban eso entendían, porque tenían en común un lenguaje, ¿ya? O una cultura en común. ¿Ya? Y como nosotros decimos vamos a hacer una vaca, ¿cierto? Y no entendemos, ¿ya? Porque somos chilenos, los base chancho, entendemos una cultura en común que podemos entender. Y también le hablé de este amigo, Gordon Fee, que es también un estudioso bien reconocido, pentecostal, uno de los pentecostales que son más reconocidos como estudiosos, y él señaló, lo vimos también en clases anteriores, señaló algunos pasos para interpretar la Biblia. Y en este caso, en el contexto cultural, él señala lo siguiente: cuando alguien quiere involucrarse en el tema de el contexto cultural, lo que tiene que hacer, o el ejercicio que tiene que hacer, es investigar a los personajes, los lugares y los acontecimientos narrados en el pasaje. Tiene que investigar el medio ambiente cultural y social del autor y sus lectores.
por ejemplo, no sé, el Nuevo Testamento se desarrolla en Palestina del siglo I, Roma, ¿cierto? Entonces hay que estudiar más o menos alrededor qué estaba pasando, quién era el emperador, qué influenciaba eso a Jesús, a los discípulos, etc. Hay que investigar las costumbres, los hábitos del autor y los oyentes u lectores. Y hay que investigar el modo de pensar del autor y sus lectores. O sea, para entonces meterse de lleno en estos contextos, o en algunos pasajes quizás son más fáciles, un poquito más transversales, pero hay otros que ciertamente están rodeados de contexto cultural. Y si nosotros no sabemos lo que significaba o qué aludía a ciertas cosas, va a ser más difícil entender, ¿ya? Va a ser más difícil comprender lo que se entendía en el sentido original, digamos, de lo que se escribió, para luego, después de entenderlo, extraer de ahí las aplicaciones para el presente, que serían para nuestra época. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Acuérdense que igual conversamos aquí, no hay drama. Todo bien, entonces. Yo. Diga. En el punto 4, por ejemplo, cuando dice investigar el modo de pensar del autor y sus lectores, o sea, por ejemplo, si yo quiero entender la mente del apóstol Pablo, tengo que leer todas sus epístolas. Sí, pero más que eso, es entender que Pablo era judío del siglo I. Entonces tienen que entender cuál era el judaísmo del siglo I para entender a lo que se refería. Mira, te pongo un ejemplo en la Biblia, no de Pablo, que fue controversial por mucho tiempo. Cuando Josué dice que se detuvo el sol, en el libro de Josué, por mucho tiempo, ¿cierto? La teología cristiana sostuvo que se detenía el sol, pero Galileo Galilei decía que no, ¿cierto? Entonces hubo pelea ahí entre los teólogos un tiempo con Galileo. Y Galileo sostenía algo que todos reconocen ahora, que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje común y corriente, no es un lenguaje científico. Entonces cuando Josué decía se detuvo el sol, era lo que él observaba, simplemente. Es una observación, es como cuando nosotros decimos eh, el sol se pone, el sol se esconde, o el sol está saliendo y el sol se esconde. Eso es científicamente incorrecto, pero en nuestra observación natural es esa, ¿cierto? Y nadie nos va a decir, oh, estáis mintiendo. No, porque es el lenguaje cotidiano que tenemos nosotros. Entonces, los autores bíblicos tienen un lenguaje cotidiano, no tienen un lenguaje científico. Bueno, ahí les voy a mostrar la implicancia de eso, cuando, por ejemplo, interpretamos Génesis, hay discusiones sobre si es tierra joven, tierra nueva, los días y todas esas discusiones que existen, porque presuponemos nuestra mente moderna a los textos antiguos. Y es donde hay que pensar y decir, oye, pero espérate, este texto fue escrito en cierta época y en esa época pensaban de esa manera, y hay que entender que de esa manera entonces dijeron esas cosas. Y Dios usó esa cultura para eso, para transmitirnos el mensaje. Entonces eso es una de las cosas que hay que pensar. Entonces, como meterse a la cultura y entender, ah, ya, así pensaban ellos. ¿Ya? Espero que te haya ayudado el ejemplo, Rui. Bueno, no sé si hay otra consulta. Ya, si no abren el micrófono, no, porque no veo a todos así de pasar. Ya, entonces, bueno, hay autores que han hecho este trabajo, y aquí yo, como siempre les digo, voy a ir citándoles libros, textos que ustedes pueden mismo después seguir investigando si quieren, sobre este tema del contexto cultural. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, personajes, lugares y acontecimientos. Este hermano, Kenneth Bailey, ha escrito muchos libros muy interesantes, ¿verdad? Fíjense, el texto se llama Las parábolas de Lucas, un acercamiento literario a través de la mirada de los campesinos del Medio Oriente. Él vive allá, ¿ya? Así que muchos cristianos hoy en día incluso lo están usando harto, porque como él vive allá, se ha dedicado toda su vida a estudiar eso, está como especializado en esa área, y aparte vive allá, entonces igual va comparando la experiencia. Y él escribe un libro donde trata de mostrarnos las parábolas de Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿cierto? A la luz más cercana de las costumbres que hay allá, para que podamos entenderla aún más profundamente y podamos entender cómo pensaban en la época. Entonces vamos a ver un ejemplo, así que puedan leer en su Biblia este ejemplo de Lucas capítulo 7. Vayan, dejé mi Biblia. Aquí está. Lucas capítulo 7, versículos 26 al 49, y que alguien lo pueda leer, por favor. Lucas capítulo 7, versículo... Me equivoqué, la cita es 36, por si acaso. No, 26. 36 al 49. Vamos a corregir la antigua. 7:36. ¡Oh! Ahí sí. 7:36. 7:36, sí.
Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar, con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hasta el 49, hermano. Ya, entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? 50, hermano. Hasta el 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ya. Gracias, Roger. Bueno, uno quizás, yo creo que leyendo el pasaje puede llegar a entender ciertas cosas. Yo creo que no puede entender la idea más o menos central de la enseñanza de Jesús. Pero hay algunos elementos que no entendemos por qué eran tan escandalosos, seguramente, más que entender que la mujer era una pecadora. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos este ejercicio, o cuando dicen que hay que hacer este ejercicio entendiendo el contexto cultural, generalmente se le aplican preguntas, ¿ya? Para tratar de identificar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes de la historia que se leyó? Si uno las ve. ¿Quiénes serían los personajes que ustedes ven en la historia? El Señor Jesús, ¿Ya? la mujer pecadora, Pedro, los fariseos. ¿Pedro dijiste? Me equivoqué. Los No, fariseos. los fariseos. Pareció que lo invita más bien, que lo invita a cenar a la casa. ¿Ya? Diría Sí. El fariseo, la mujer Claro. y Jesús sería. Jesús. ¿Ya? ¿En qué lugar se lleva a cabo la historia? En la casa de un fariseo. En la casa de un fariseo. ¿Ya? ¿Y qué está sucediendo? Que el fariseo está juzgando. ¿Ya? ¿Y Claro, por qué está juzgando? ¿Qué es lo lo está tan haciendo- grave? Lo está haciendo de una forma fuera Está siendo de... despectivo por el hecho de los pecados que tenía la mujer. Se creía más que la mujer. ¿Ya? Yo creo que el problema aquí que más salta a la vista es que Jesús no solamente interactúa con una mujer que aparentemente es muy pecadora, sino que le permite que le toque los pies, que le lave los pies y todo ese tipo de cosas que se describen. ¿Ya? Bien. ¿Y qué tenía de malo eso? ¿Tenía algo de malo, no? Que el fariseo la juzgaba, o sea, yo lo entiendo como que el fariseo la veía como
menos cosas, una cosa así, al no sé, quizá me da a entender que pensaba como que no, ella no tiene perdón o qué sé yo. Una cosa así me daba a entender como con menosprecio. Entonces ahí el fariseo la estaba juzgando por cómo era ella o cómo ella ha sido, una cosa así. Ujú. Yo me ¿Ya? recuerdo también que era como una creencia común de la época, de que a diferencia de lo que enseñaba Jesús, los fariseos creían que había que alejarse de los pecadores. En cambio, Jesús se acercaba a los pecadores y trataba de salvarlos. Y a lo mejor Ujú. también va por ahí la... Va por ahí, claro, también es un elemento importante. Ya ven, uno observando puede sacar ciertas conclusiones y también, bueno, teniendo información de... Ay, perdón, ¿quién habló? Escuché un eco, parece. Bueno, uno puede sacar una cierta... ¿No? Alguien habla del más allá. También hay una, hay una situación actual que también una situación con respecto a la voz, tratando de contactar a la mujer como alguien No se No se escucha, escucha también bien. de... no se Estoy escucha hablando bien. en lengua, hermano, no se escucha. No, más o Para menos que lo nomás. interprete. No, está hablando en lengua, se escucha súper mal. No, no se escucha. Es Bastián, creo, Bastián no se escucha así que está hablando, se escucha súper mal. No, el hermano Mario. No, el Hermano, Mario. No soy yo, hermano. ay, al Mario, ahí está, pues. Te falta oración, pues, Mario. Nada, pasa, no soy hermano, bueno, ustedes se lo creen. Muy bien, harto. Ya, hermano, no entendemos nada, pero gracias. Dios te bendiga. Con respecto a la tercera pregunta, pastor, por ejemplo, vemos que el fariseo estaba juzgando a esta mujer. Sin embargo, el Señor Jesús saca una parábola para enseñar realmente que todos somos deudores del Señor, que todos somos pecadores ante el Señor. Y de que Él viene, precisamente como decía Guinness, los fariseos no se juntaban con pecadores. De hecho, al Señor Jesús le dicen, mira a este que se sienta con pecadores, con borrachos, que es un borracho, ¿cierto? Pero no, Él viene precisamente a predicar el Evangelio a aquellos que están perdidos, a aquellos que son conscientemente perdidos. Y aquí el fariseo no está viendo que él también está perdido. Sin embargo, aquí está su Salvador, y que también necesita el perdón de sus pecados. Entonces, somos deudores, igual que esta mujer. Mm. Así es, hermano. Doctor, Bien, yo vaya, creo vamos, que... diga pregunta. Ah, ¿se puede? Diga, Marco, diga nomás. Sí. Yo creo que va por ahí por el tema de lo que acaba de decir Inés, con respecto al perfume que le echan los pies sentado a la mesa, y también obviamente el otro punto es justamente el tema de Jesús junto a una mujer pecadora estando en la mesa. Entonces, como es el tema cultural, me da la impresión que va por ahí el tema con respecto a derramar un perfume tan caro a los pies de Jesús estando en la mesa con un fariseo y ese tipo de cosas. Yo creo que va por ahí el tema. ¿Ya? Ok. Bien, pues vamos a avanzar entonces. Vamos a ver entonces qué nos dice este hermano, que conoce la cultura mucho mejor que nosotros, y esto que voy a decirle no es algo mío, por si acaso, está en los libros, como siempre les digo, así que ustedes mismos pueden ir a explorar eso. Pero fíjense, aquí nos va a ir nombrando prácticas culturales muy interesantes que ayudan a entender mucho mejor el pasaje. Bueno, lo primero, y algo que decían ustedes, ay, pero se deje en esta cosa, ahí está. Bueno, estas son citas de él. Por tanto, cuando el fariseo se disponía a comer, debía alejarse de la comida y la gente impura. O sea, cuando el fariseo invita a comer a Jesús, lo que él estaba haciendo exactamente claro. Jesús era considerado un maestro. Los maestros se juntaban generalmente a comer y a debatir en muchas ocasiones. Entonces la invitación del Simón, como se llama, lo invita a la casa a comer, pero no solo a comer, sino que seguramente iban a hablar y debatir un poco respecto a eso. Entonces ellos llegaban a una mesa, se recostaban de lado hacia su lado izquierdo, según él nos va contando en el libro, en las prácticas culturales de cómo comían, y estaban ahí, ¿ya? Y entonces se juntaban puros fariseos. Ahora, la puerta
de los momentos en que comían estaba abierta, siempre se dejaba abierta, era una puerta donde la gente podía estar mirando qué estaba pasando, mucha gente se acercaba, pero no cualquiera llegaba y pasaba, ¿ya? Y eso explica también por qué la mujer puede entrar, ¿ya? Porque las puertas estaban abiertas. Aquí, además, los pies, algunos detalles aquí muy interesantes, los pies siempre se colocaban hacia atrás, debido a la naturaleza impura y ofensiva que tienen en la cultura oriental, desde tiempos inmemoriales hasta el presente. O sea, cuando llega la mujer, si ustedes se dan cuenta en un detalle, en el verso 38, dice, bueno, mi versión, y poniéndose detrás de él a sus pies. O sea, Jesús estaba reclinado para un lado izquierdo, y los pies se ponían como detrás para la parte de atrás. Entonces la mujer entra y se pone exactamente en la parte de atrás de Jesús. Y esto es algo importante, ¿ya? Antes de leer eso, tienen que entender lo siguiente. Una de las cosas culturales muy fuertes del Medio Oriente es la hospitalidad. La hospitalidad se refleja en ciertas cosas, ¿ya? Que Jesús después le va a recriminar a Simón. Se refleja en que cuando uno llega, le lava los pies. Cuando uno llega, lo besa. Cuando uno llega, en algunos casos, lo ungen con aceite. Más a Jesús, que era un maestro, ¿ya? Y sin embargo, ninguna de esas cosas había pasado, ¿ya? Y por eso aquí dice esta cita, que les saco también del texto, dice, aparte de omitir el agua para sus pies, Simón no había besado a Jesús. Recibir a un invitado hoy y no darle un beso en la mejilla cuando entra es una señal de desprecio, o al menos de que se le considera en un estrato social inferior, ¿ya? Entonces, una persona si era invitada a una casa en el Medio Oriente, y no se le lavaba los pies, no se le daba un beso, ni se le ungía en algunos casos, era una señal de que la persona no era una persona tan importante, y Jesús, supuestamente, el Simón lo invita porque es un maestro, pero no le importó ninguna de estas cosas, y él dice el autor que no practicar estas cosas era un insulto, ¿ya? Una directa bofetada a Jesús como, te reconozco como una persona muy inferior. Este detalle también es muy importante. ¿Por qué la mujer tenía un frasco de perfume en ella? ¿Ya? Se dice al principio que era una mujer pecadora, ¿cierto? Y el verso 37 nos habla de este frasco de alabastro con perfume que ella derrama. Y dice aquí, las mujeres llevaban atado al cuello un frasco con ese perfume que colgaba debajo del pecho. Ese frasco se usaba tanto para endulzar el aliento como para perfumarse. Es fácil entender lo importante que era un frasco así para una prostituta. Ya si era una prostituta, lo más probable es que haya sido una prostituta que usaba el perfume, ¿cierto? Para atraer a las personas que se acostaran con ella. Y aquí nos dice, su intención era derramarlo todo a los pies de Jesús. O sea, ya no la necesitaba. ¿Qué significa eso? Es que cuando ella derrama el perfume, está finalmente abandonando su pecado. Se está arrepintiendo en el fondo. Además de estar adorando al Señor. Así es como lo pone él. Bueno, hay muchas citas, aquí tuve que seleccionar algunas, pero hay muchas cosas interesantes que ustedes podrían leer en ese libro, donde él va explicando esto, cómo estas cosas finalmente se conectan, y cuando ella hace esta práctica, lo que está haciendo o lo que está declarando finalmente es que ella está abandonando la práctica pecaminosa y está derramando su perfume sobre Jesús. También en medio de esto, dice, realiza un tierno gesto que puede ser malinterpretado, que también para nosotros es extraño. Se ha soltado el cabello. Un gesto íntimo que una mujer honrada solo puede hacer delante de su marido. El Talmud, que es un escrito de las tradiciones judías, dice que un hombre se puede divorciar de una mujer si ella se suelda el pelo en presencia de otro hombre. ¿Esto por qué? Porque el pelo era señal de sensualidad en el Medio Oriente. Hasta el día de hoy, pues han visto las mujeres seguramente en la tele que están tapadas, ¿cierto?, del cabello, es porque se interpreta como parte de la sensualidad, así como nosotros lo vemos quizá en los ojos. Bueno, en Occidente es mucho más eh, explícito, en verdad, en este tema, pero en el Oriente se cuida mucho de taparse, todo, hombres y mujeres, porque el cuerpo señala lo que la persona es y mostrarlo es señal de vergüenza. Entonces, la mujer se tapa el pelo, y cuando ella saca su pelo y dice que lo seca con sus pies, lo seca su pelo, con su pelo seca los pies. Entonces, al hacer eso, las personas que están sentadas ahí, seguramente con Simón, están impactadas, porque lo que está haciendo era totalmente escandaloso. Por eso Simón dice para sí, ¿cierto? En el 39 dice, pero al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando
que lo está tocando, que es una pecadora. O sea, no solo por lo que dice al principio, sino que además por todo lo que acaba de hacer, lo que ella estaba haciendo en ese momento era totalmente pecaminoso, según los fariseos, ¿cierto? O según la cultura en la cual ellos se movían. Entonces hace algo que resultaba súper inadecuado e incorrecto. Bueno, eso es uno de los ejemplos para que vean algunas de las cosas que ayudan a entender más el pasaje. Por lo menos a mí me pareció muy, muy interesante, muy fascinante cómo va de a poquito dándonos detalles sobre esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece interesante? ¿Le ayuda a entender mejor el pasaje o el escándalo que quizás le producía al Simón? Pastor Daniel, Digan, ¿me escucha bien? Porque tuve que cambiarme de lugar. ahora sí te escucho bien, sí. Sí, con respecto a lo que se está apuntando ahí contra las prácticas culturales, contexto histórico, que me parece interesante, obviamente, de poder tener este tipo de herramientas para poder hacer un sermón o para poder también entender la escritura. El tema es qué pasa cuando no tienes, hay hermanos que no tienen estas herramientas bueno, y son predicadores, obviamente, porque hoy día justamente estuve conversando con uno de ellos, que estuvo conmigo acá, justamente me contaba que le tocaba predicar hoy día. Entonces, de otra manera, yo trataba de explicarle lo que se está hablando ahora, pero él me decía que qué pasa con la iluminación, porque él nos puso otra palabra, pero más o menos traté de entenderlo. ¿Qué pasa con cuando Dios ilumina al hombre al leer la escritura, al no tener estas herramientas? Como por ejemplo, que yo pueda leer, yo mismo que voy a leer esto, que a lo mejor no tengo todas estas herramientas, pero soy un fiel lector de la escritura, ¿no es cierto? Y leo constantemente la palabra del Señor. Y bueno, quiero predicar este mensaje y solamente me baso, ¿no es cierto?, en el amor de Dios, que Él no discrimina, eh, que Él no miró el pecado o sea, que Él miró el pecado de la mujer, pero la perdonó, versus los otros que los que miraban a la mujer, pero no perdonaron al Señor, que la mujer en su gratitud, ¿no es cierto?, derramó este perfume y no se fijó en lo caro que ella, que era, y lo aplicamos de esa forma a nuestra vida y diciendo, bueno, hermanos, tenemos que ser como Jesús, tenemos que tener un amor incondicional porque Él no discrimina y que debemos entregarnos al Señor cuando Él nos mira y nos perdona, como por ejemplo eso. Pero yo me salté todo lo demás. Me salté todo lo que está diciendo la parte cultural y todo eso. ¿Qué sucede ahí? ¿Es válido ese mensaje? ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo que pasa es que, bueno, cuando yo les dije, por ejemplo, que lo leyeran y después empezaron a decir algunas cosas, ustedes captaron, o sea, aquí yo vi que captaron la esencia del mensaje, se captó la idea central. Entonces, si una persona sin estas herramientas lee el pasaje y ora al Señor, o lo piensa, o va tomando apuntes, que como lo hago yo, tomo apuntes, rayo, voy pensando, ay, ¿qué querrá decir esto? Uno puede llegar a entender el pasaje. Ahora, obviamente, eso no significa que lo va a entender de forma más profunda, como quizá este hermano que hizo este estudio, que vive allá y que se dedica a este tema. Va a haber detalles que van a enriquecer la predicación o la explicación de la Biblia. ¿Ya? Pero el Señor puede guiar a una persona sin esta herramienta, claro, porque esta herramienta incluso fueron descubiertas ahora, algunas son descubiertas ahora, de gente que se ha dedicado a hacer eso y después saca su estudio, lo publica en libro, nosotros aquí en esta parte del mundo lo leemos, lo encontramos genial, y después lo empezamos a usar para las predicas. Pero si piensas hacia atrás, ¿cierto? Quizás los hermanos también antiguamente interpretaban este pasaje y decían, bueno, el perfume significa que tenemos que derramarnos ante el Señor con amor, y bien, o sea, lo podéis como aplicar de esa manera. Pero entonces, lo que te quiero decir es que el Señor puede guiar a una persona a hacer un mensaje claro y un mensaje que aplique las verdades de la Biblia en un púlpito y explicar la verdad, después de hacer el esfuerzo que te digo, porque estudió el pasaje y todo. Ahí lo estoy distinguiendo de la persona que se para y habla nomás. Ya, eso no creo que el Señor bendiga. Ya, pero sí estoy pensando en una persona que no tiene la herramienta, pero que sí se esfuerza por querer entender lo que dice el pasaje. Claro. Yo creo que el Señor bendice eso, obviamente, porque el Señor es soberano y traspasa nuestras debilidades. Si no, pucha, el mensaje hubiera fallado miles de veces con nuestra incapacidad de responder preguntas,
de predicar bien. Incluso creo que la vez pasada dije, muchos de nosotros llegamos a ser cristianos por gente que nos dijo Dios es amor. Y nada más. Nada más, no explicó nada más la implicancia que significa. Entonces no podemos limitar a Dios en ese aspecto, pero eso no significa tampoco que nosotros tengamos que ser perezosos ante eso y decir, nada, no importa. ¿Ya? Claro. Tengo O la sea, mano levantada del Juanito y después del Guinness, por si acaso. Pero dime para después, terminar, Mario. Ya. para terminar, o sea, eso quiere decir que cualquier hermano, ¿no es cierto?, que toma púlpito en su iglesia, no teniendo esta herramienta, pero leyendo, ¿no es cierto?, bien el pasaje, y a lo mejor no tiene la herramienta, pero tiene una muy buena comprensión de la lectura, y capta la idea central y predica sin siquiera decir a dónde estaba Jesús, el tema cultural y todo lo que conversamos. Eso quiere decir que de una u otra manera Dios igual confirma esa predicación y los hermanos son alimentados, ¿no es cierto?, a través de esa predicación. Quizás, como bien dice Marco, como estaba escribiendo ahí, quizás obviamente van a faltar muchos puntos importantes para darle más énfasis o más, como es la palabra, darle más realce al sermón, más verdad en ese sentido. Claro, como más sustancia. Sí, va a pasar, pues. Obviamente, si la persona está bien preparada, puede explicar lo esencial, pues, pero va a faltar sustancia y van a haber cosas que uno va a leer y va a decir, pucha, aquí, ¿por qué no explicó esto? Quizás. Eso puede Claro, pasar. claro. Juanito, y después Guinness. Sí, yo iba a decir algo muy similar a lo que escribió Marco, porque, por ejemplo, la pregunta del hermano Mario y como él la planteó, que era como él tomó el texto y lo aplicó sin usar esta herramienta, yo veo que fue una buena aplicación, incluso sin tener en consideración, por ejemplo, el trasfondo cultural, que igual es una aplicación que está escrita en la palabra y alguien que lo puede leer a la rápida y sin tanto material quizás puede llegar a esa misma conclusión. Pero lo que yo, cuando tú, pastor, hablabas de este trasfondo cultural y los puntos que daba el autor, a mí se me venían a la mente muchas más aplicaciones. Entonces yo creo que ahí está el beneficio de utilizar esta herramienta. Porque, por ejemplo, punto por punto que se iba leyendo, para mí eran 2 o 3 más aplicaciones en el mismo texto. Entonces, por ejemplo, para el que prepara sermón, para la persona que está en consejería o para un devocional personal, ayuda bastante, porque entiende otras cosas, otras aristas. Quizás no todos tienen el tiempo también para hacerlo, pero es como por eso, por el beneficio que hay detrás, yo creo que es una herramienta buena hacer el tema del trasfondo cultural, sobre todo en las aplicaciones. Sí, claro, por eso decía que enriquece la predicación, todas estas cosas. Pueden ayudarle a enriquecer, pero no significa que no se pueda dar un mensaje sin esta herramienta. ¿Guinness? Sí, bueno, iba a hablar de otra cosa, pero la pregunta de Mario fue tan buena que me hizo pensar también al respecto. Y yo iba a decir algo más o menos similar a lo que dijo el Juanito y que lo que había dicho Marcos también. Solamente agregar que igual hay que tener en consideración el receptor del mensaje. Porque evidentemente si estamos en una cumbre de pastores, evidentemente el lenguaje tiene que ser con estas herramientas, ¿verdad? Pero si está, por ejemplo, si a mí tú me hubieses hablado de esto, todo esto que estamos viendo ahora, el primer día que yo te conocí, el primer día que fui a una reunión con ustedes, digamos un culto, olvídate, no vuelvo, porque es tremendamente abrumador como algo tan pequeñito tiene tantas interpretaciones, tiene tantas cosas, tiene tantas variables que le entregan más o menor sazón, por así decirlo, es abrumador. En cambio ahora, yo ya tengo, no quiero decir que tengo un gran recorrido, pero algo más sé, tengo algún conocimiento, pasé por el discipulado, entonces para mí es genial ver como un pedacito chiquitito, que yo lo miro aquí en la Biblia, no es un trozo tan largo, tiene tantas aplicaciones y tiene tantas cosas, y todo este tipo, porque claro, yo me quedé con lo central del mensaje, que es una súper característica de la Biblia, que yo lo he dicho varias veces, que es un libro que está escrito de tal manera que hasta la persona más ignorante lo puede leer y puede entender y sacar algo. Y a nivel de mayor conocimiento que tú tienes, mayores cosas le vas sacando a la Biblia. Entonces, en definitiva, creo que es importante también la preparación, como tú decías, pero también es importante ver a quién le estás dirigiendo el mensaje. Hay que discriminar un poco también en ese sentido. Eso era. Claro, sí. Bueno, la segunda parte, sí, obviamente cuando nos hemos llegado a ese paso, pero
estamos como en la etapa de extraer el sentido de los textos, el contexto histórico, del contexto general y cultural. Pero claro, cuando tú vas a hacer un sermón, tienes que pensar en las personas que están escuchando. Las personas que están escuchando, no sé, pues no leen, obviamente tienes que hacer lo más sencillo que pueda, o pensar, generalmente eso te enseñan en los seminarios, pensar en el mundo en que ellos viven, para tratar de conectar con los ejemplos que ellos viven. Entonces eso igual es un esfuerzo que uno tiene que hacer. Entonces eso es importante. Espérame, aquí llegó, ¿qué pasó? No había leído el chat. Bueno, lo que dijo Marco, la primera, yo creo que sí se puede predicar, pero no con la misma exactitud de aquel que posee más herramientas. Es lo mismo que un hacha sin filo, va a cortar igual, pero con la misma precisión que el hacha con filo. Ahora creo que quien estudia así de herramientas de igual forma llegará a aplicaciones buenas, pero quien tiene esta herramienta, el texto se estruja mucho mejor. Salmo 19:7. Sí, claro, se saca mucho más riqueza. Sí, pasa eso que uno siente lo abrumador, como decía Guinness, cuando ve una pequeñita palabra y imagínense, eso pasa mucho, a mí me pasa mucho cuando hago el sermón y estudio discusiones de algunas cosas. Entonces, y en el sermón no la ocupo porque no tiene sentido. Entonces, por eso tengo que sacar lo esencial del pasaje y explicar y aplicar, porque esa es la idea de una predicación. Pero hay muchos detalles muy enriquecedores que pueden ayudar. Ahora, Pastor Daniel, Dígame. con respecto a lo mismo, bueno, leyendo justamente el libro que me prestó el domingo, justamente ahí habla Spurgeon y pone un ejemplo con respecto al punto de la predicación, que puede suceder también que uno puede llevar un sermón muy preparado y haberse tomado todo el tiempo para poder, ¿cierto?, llevar un sermón con todo el contexto y con todas las herramientas que estamos viendo ahora. Pero también me llamaba la atención que Spurgeon decía que en algún momento también él llevó el texto y cuando llevó el sermón y cuando abre, ¿no es cierto?, sus apuntes, y se da cuenta que en su Biblia, ¿no es cierto?, aparece justamente un pasaje de la Escritura que prácticamente le alumbra, y él pone esta frase que me llama mucho la atención, que dice que son como leones son como leones que lo atacan, ¿no es cierto?, como que se lo quieren comer, dando a entender que el texto que él vio, ¿no es cierto?, que él vio cuando abrió la Escritura para dar el sermón, el mismo texto lo estaba invitando a que lo leyera, que pasara por encima el mensaje principal. Y él pasa por encima del mensaje principal y se dedica justamente a lo que el texto le estaba diciendo en ese momento en el púlpito. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en este caso él predicó y tuvo éxito. De hecho, se convirtió, no me acuerdo si fue un matrimonio o alguien se convirtió y fue parte de la iglesia. Espera, que no podía desmutearme. ¿Qué pasa ahí? Nada, porque el Espíritu Santo guiando a Spurgeon en este caso, y que puede pasar. Ahora que se ha abusado igual de eso, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han escuchado, yo no traía este mensaje, pero el Señor cambió el mensaje? ¿Han escuchado eso, me imagino, alguna vez, cierto? Sí. Yo no creo, o sea, no digo que no pueda pasar, pero es algo extraordinario, como lo que siempre he dicho yo, pueden pasar cosas en el culto, así que sean poco comunes, puede pasar. Pero de ahí a que pase todos los domingos, yo tendría mi reserva y mi sospecha. Entonces ahí Claro, se entiende que igual el mensajero, claro, igual el mensajero, si alguna vez Dios le cambia el mensaje, amén, y de bendición, amén, ¿no? ¿Quién va a negar eso? Pero de ahí a que todos los domingos diga yo traía este mensaje, pero el Señor me cambió el mensaje, yo diría, no sé. No, y disculpa, aparte también hay una diferencia cuando una persona realmente tenía un tema preparado y le sale con otro tema y dice que Dios le cambió el tema y se nota que tiene un dominio de ese tema y lo explica bien y todo el tema, que tiene sentido con que Dios te haya cambiado el tema, efectivamente. Se distingue de la persona que llega y empieza a hablar cualquier cosa, pesca un versículo al azar y dice, no, es que esto fue lo que me transmitió, porque se ha dicho varias veces que Dios es un Dios ordenado, ¿no? Entonces tiene que haber igual un orden en la forma de exponer que marca la diferencia de alguien que se preparó y alguien que no se preparó. Claro, tiene que tener un sentido el mensaje, un sentido que se transmita, si no tiene sentido el mensaje, uno igual diría, no tiene sentido, si somos personas con sentido. Y Marco dice, lo de Spurgeon es una excepción dentro de la regla, sí, claro, una excepción dentro de la regla. Importante considerar esas observaciones. Igual, y eso me hizo acordar a que Spurgeon decía, ya que me preguntaron hace rato qué pasa con las personas que no tienen esta herramienta,
Spurgeon aconseja en ese mismo libro, dice que si tú, por ejemplo, no tienes libros, no tienes acceso a comprar libros, no sé, eres del campo, qué sé yo, una de las cosas que puedes hacer es aprender a observar la naturaleza y de la naturaleza sacar muchos ejemplos que te van a ayudar. Dice así, observa, analiza, piensa, reflexiona, y asimismo va a poder tener cosas para el sermón. Incluso eso puede ser usado. Bien, avanzamos entonces, mis hermanos. Este fue uno de los ejemplos. Hay otro que quiero mostrarle, Medio Ambiente Social y Cultural, otro libro del señor Baile, son recomendables los libros de él, sin duda. Tiene uno que se llama Jesús a los ojos del Medio Oriente, Pablo a los ojos del Medio Oriente, que también son de él. Aquí vamos a leer Lucas capítulo 15, ¿ya? La famosa parábola del hijo pródigo. Fíjense que en el ejemplo anterior me salté muchos detalles porque era mucho si nos podíamos ver cada detalle. Solo puse algunos que eran muy, muy interesantes para que vean la importancia de esta idea del contexto. ¿Quién puede leer, hermano, ese? Lucas 15, verso 11 adelante, hacia adelante. Amén. ¿Mm? Amén. ¿Aló? Sí, lea nomás, hermano. Ya. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Hasta 32. Y deseaba llenar su vientre con los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornales de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, como a uno de tus jornales. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro más gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vio y llegó cerca de la casa, oyó la música y los danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo y habiéndote desobedecido jamás me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando vino su hijo y que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar al becerro más gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario
hacer fiesta y regocijarnos, porque este era tu hermano, era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Gracias, hermano. Bien, aquí tenemos esta hermosa historia del hijo pródigo, sin duda, muy bella y muy usada para predicaciones, me imagino, ¿no? Bueno, y se hacen las tres preguntas típicas que hicimos hace rato. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué lugar se lleva a cabo la historia? ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, ¿qué me pueden decir de estas tres preguntas? Bueno, primero que nada, yo veo que está el padre y los ¿Ya? dos hijos que serían los personajes. Ajá. Bien, ¿qué dicen los demás? Aparte de lo que dice Julio. Bueno, Mario está con mute. Muy bien, Mario quiere hablar, parece. Hable, pues, Mario. No te escuchamos. Bueno, por lo que leímos con respecto al tema propiamente tal, eh, vemos vemos a un hijo, ¿no es cierto?, que quiere tomar su herencia antes de tiempo. Una de las cosas que se ven ahí, que es un hijo rebelde, que está en la casa, obviamente, de su padre, un campesino. Por lo tanto, creo que es una zona de campo, por la pregunta en qué lugar está llevándose a cabo toda esta historia, que es la casa del papá, que es un lugar, ¿no es cierto?, de campo, como decía, y, eh, y creo que está justamente sucediendo, es justamente un acto de rebeldía, como decía, del hijo, el querer tomar de una u otra manera la herencia antes de tiempo. El padre accede justamente a la petición de su hijo, y frente a eso se ve también como de una u otra manera este hombre en su rebeldía, ¿cierto?, se aleja de la familia, para poner cuarto corto, se aleja de la familia, hay un arrepentimiento y hay un tema muy importante con respecto a eso, frente al arrepentimiento. El hermano mayor obviamente no está de acuerdo con esto, y también vemos ahí un sentimiento farisaico también, de envidia, de falta de amor hacia su hermano, versus el amor y el perdón del padre hacia el hijo, aún saltándose todo el contexto, ¿no es cierto?, que se daba en ese entonces con relación a las herencias de los hijos. No mirando eso, el padre lo perdona porque había un arrepentimiento genuino. Así lo miro desde ese punto de vista, así rápidamente. ¿Ya? Sí, estamos viendo rápidamente, no te preocupes. Observación rápida del texto. ¿Algo más que agregar? No, ¿Y de mirada rápida? ¿No sí, los eso demás? nomás para dar a los demás. Ya. Bien, ¿cierto? Esta es más o menos la historia relatada. Tenemos padre, dos hijos, uno que se va, uno que se queda, uno que después regresa, se arrepiente, y el otro, el grande, se enoja. Bien, hay cosas culturales, obviamente, que no nos saltan tan claras a la vista. Y eso es lo que hace este hermano. Lo primero es que la petición que hace el hijo era mucho más que rebeldía, era un insulto. Bueno, primero tienen que poner el pasaje en el contexto. Hay tres parábolas ahí, ¿cierto? Primero está la de la oveja perdida, estoy hablando del capítulo 15 de Lucas. Está la oveja perdida, después está la moneda perdida y después está el hijo perdido, ¿ya? Eso es la conexión del contexto, en verdad. También otra cosa que no escribí aquí, pero que quiero nombrarles para que ustedes vean, es que el Medio Oriente se maneja mucho por dos conceptos, la vergüenza y el honor. ¿Ya? Son códigos culturales. ¿Ya? Eh, todos evitamos lo que es vergonzoso y todos buscamos lo que es honorable. ¿Ya? Han visto seguramente esas películas donde se matan por honor. ¿Ya? Eso es mucho del Medio Oriente. Entonces, aquí en esta historia tiene mucho de eso. ¿Ya? Y por eso la petición que hace el hijo menor es una petición que significa que él quiere que el padre muera, porque la herencia se entrega cuando el padre muere. Entonces está deseando la muerte de su padre. Por otra parte, que el padre acceda a la petición era fuera de los códigos de la época. ¿Ya? Por eso es vergonzoso lo que hace el hijo, es vergonzoso lo que hace el padre. Igual sé que la vergüenza no es algo que se quiere. Y es vergonzosa la actitud finalmente en la cual se le da, ¿cierto? Aquí tengo entonces
lo que les digo del hijo, en la sociedad rural tal petición solamente podía significar una cosa: el hijo menor espera la muerte de su padre con impaciencia. ¿Qué decir del padre? Accediendo a la petición, hizo lo que jamás haría un padre en una aldea. La reacción esperada sería la negativa y el castigo. O sea, si alguien hace eso, seguramente le llegaba su chachazo. Y ándate para allá, ¿qué estáis diciendo? ¿Ya? Pero el texto dice que repartió su bien entre los dos. Bueno, el mío en verdad dice, y les repartió sus bienes. O sea, a los dos recibieron sus bienes. El hijo mayor recibe su parte al mismo tiempo. Está claro que el padre todavía gozaba de autoridad, otorga el derecho de posesión, pero el hijo mayor no presiona para obtener el de disposición. Aún así, de entrada, cada hijo recibe su parte de la hacienda familiar. Esto es crucial para entender la reacción del hijo mayor al final del relato. O sea, ahí les voy a contar qué pasa al final del relato. Entonces hay ciertas cosas culturales. Bueno, aquí algunos detalles que anoté, ¿cierto? Las palabras juntándolo todo significa lo convirtió todo en efectivo, cuando dice y lo juntó todo, en el verso 13. O sea, convirtió todo lo que le dio el papá en efectivo y por eso se lo gastó tan rápido. La palabra griega, cuando dice que se fue a un país lejano, es un término lleno de colorido cuyo significado literal se fue lejos de su propio pueblo. Esto quiere decir que era tan grave porque el contexto judío, y si se acuerdan a través de la historia, él se fue tan lejos de su pueblo que terminó en un pueblo gentil seguramente. Y eso era impuro, ¿se acuerdan? Impureza, juntarse con los gentiles para los judíos. Más encima deseaba comer de la comida de los cerdos. ¿Ya? Aquí también algunos detalles, como la palabra derrochó significa dispersó. Hay una larga tradición de interpretación de que el hijo pródigo gastó su dinero de forma inmoral, o sea, con rameras o prostitutas, dependiendo de la versión. Pero no se sabe nada con seguridad si fue así. Simplemente es lo que dice el hermano mayor. ¿Ya? Lo que se sabe es que sí se gastó el dinero. Ya, aquí salto al verso 20 y 21, porque si viéramos cada detalle nos demoraríamos mucho. Aquí habla de el hijo va a ir donde el padre, ¿cierto? Está esperando su discurso para encontrarse con el padre, porque cuando una persona volvía, una persona así que había insultado a su padre de esa manera, que había insultado a su familia de esa manera, o sea, toda la familia había caído en una especie de vergüenza, y lo que se necesitaba para volver a tener honor es que si el hijo volvía, la agarraran a charchazo, lo pasearan y lo avergonzaran por todas las calles de la ciudad, hasta que finalmente quizá el papá accediera para que viniera nuevamente a la casa. Pero la, la vuelta fue igual poca ortodoxa, o sea, poca correcta para los códigos de la época. Entonces, por eso aquí dice que las cosas no salieron como se esperaba. Lo que ocurrió fue todo menos ortodoxo. Se mire por donde se mire, el joven había caído en desgracia al principio del relato al pedir su herencia y todavía se había rebajado más al venderlo. Cuando el hijo pródigo regresó al pueblo, pensaba que el padre estaría recluido en casa mientras él se abría paso por las calles, lo que le decía, que un castigo que se hacía en ese proceso, como mínimo, iba a ser subyugado por la gente del lugar, ya, como este hijo vergonzoso. Sin embargo, no pasó nada de eso, y lo que pasó fue todo lo contrario. Ya hay aquí otros detalles que ayudan mucho a entender estas cosas. Dice: en el Medio Oriente, un hombre de esa edad y posición siempre andaba despacio y con dignidad. Podríamos asegurar que no había corrido a ningún sitio bajo ningún pretexto desde hacía 40 años. En el pueblo, la gente de más de 25 años nunca corre, pero en esta ocasión el padre sale a la carrera por el camino. Para ello tiene que sostener con sus manos el extremo de su túnica, como adolescente. Con ello sus piernas quedan al descubierto, lo cual se considera humillante. Todo ello le resulta dolorosamente vergonzoso. Los callejeros dejarán de atormentar al pródigo y en su lugar correrán tras el padre, asombrados de ver cómo este respetable anciano se humilla públicamente. Es la compasión lo que incita al padre a salir corriendo al encuentro de su hijo. Sabe que su hijo se va a encontrar en el pueblo. Asume la vergüenza y la humillación debidas al pródigo. O sea, cuando nos describe la Biblia que el padre, en vez de esperar y dar el castigo que merece el hijo, en el versículo 20 dice, ¿cierto? Lo vio el padre, sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Acuérdense, la ropa del Medio Oriente, ¿ya? Larga, túnicas largas, y para correr tuvo que levantarse de la túnica y correr, como una persona joven. Ya dijimos que los ancianos no corrían. Entonces, la vergüenza que merecía el hijo, la toma el padre. Está trayendo más vergüenza por lo que él está haciendo. Entonces ahí hay obviamente muchas aplicaciones que uno puede pensar inmediatamente. Porque el padre, asumimos aquí que es Dios, ¿cierto? Está tomando la vergüenza, la humillación, con tal de acercarse a su hijo. Uno puede ver ahí
la expresión de amor. Entonces, todos esos detalles ayudan sin duda a enriquecer, obviamente, mucho más la lectura que uno puede tener. Bueno, y creo que tú puse más, sí. Aquí, ¿por qué se enoja el hijo mayor? ¿Ya? Hay que entender por qué se enoja el hijo mayor. Todo lo que queda en casa legalmente es propiedad del hijo mayor. Aunque el padre siga gozando de autoridad, la riqueza que le queda le está prometida al hijo mayor. Cuando el padre muera, el hijo mayor obtendrá el derecho a disponer de ella. Entonces, cuando llega el hijo pródigo, el papá, ¿cierto? Le pone ropa, le pone anillo, le pone sandalias, le hace un gordito becerro para que coma. Todo eso era finalmente propiedad ya del hijo mayor. Porque se había asumido como que el padre muere porque él entregó la herencia. Entonces, el que iba a recibir todo lo que seguía era el primogénito, que era el hijo mayor. Entonces era una ofensa para él y a él no le gustaba nada lo que estaba pasando. Y eso lo hacía enojar, ¿ya? Lo hacía enojar totalmente. El hijo, el hijo menor se vio restaurado por una costosa gracia que viola el honor tradicional del pueblo. Es fácil que el hijo mayor sienta que el padre ha deshonrado a la familia, a los ojos de la comunidad. La reconciliación y la restauración sin previo pago de penalización por parte del convicto es algo que le cuesta demasiado entender y aceptar. O sea, al ver todo lo que está haciendo el papá, él dice, ¿qué está pasando aquí? Se está deshonrando todo. Un hijo vergonzoso, un padre que se humilla, y todo fácilmente, y nadie paga nada, nadie está pagando el costo de esto, y yo simplemente soy el que estoy pagando todo eso, o con mi propiedad, que ahora es mía. Entonces, en su corazón se alberga un cierto desprecio, ¿ya? Y pasa que en las predicaciones comúnmente siempre se pone énfasis en el hijo menor, en las predicaciones del hijo pródigo, pero se olvidan que está el hijo mayor. Y lo que representa son dos clases de personas. Una persona que vive en la máxima miseria y el Señor tiene misericordia de esa persona. Pero el religioso, más religioso, que el ilustrado con el hijo mayor, que ha ido toda la vida a su iglesia, que ha estado toda la vida siendo obediente para querer salvarse, igual recibe gracia a Dios, porque después que sale afuera y no quiere entrar, dice que el padre, ¿qué hace? Se humilla una vez más, pero ahora se humilla por el hijo mayor. Dice, la respuesta del hijo mayor tiene un significado crucial. Se niega a entrar a la sala del banquete cuando los invitados ya están ahí. En cualquier situación social, haya banquete o no, los miembros masculinos de la familia deben acercarse a dar la mano a los invitados. Aunque no se queden durante la visita, no pueden mantenerse alejados si se encuentran en las proximidades de la casa. No cumplir con tal cortesía es un insulto personal a los invitados y al padre, como huésped. El hijo mayor lo sabe y por lo tanto su acción es un insulto público e intencionado a su padre. ¿Qué hace el padre? Se humilla otra vez. Por segunda vez en un mismo día, la respuesta del padre es increíble. Una vez más demuestra que está dispuesto a soportar la vergüenza, a vaciarse de amor para obtener la reconciliación. La parábola declara de forma breve y sucinta, su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Bueno, eso lo dice en, bueno, no me acuerdo del versículo exacto. En el 31, y su padre le dijo, hijo mío, tú también has estado conmigo, todo lo mío es tuyo, ¿cierto? Y intenta convencerlo. Es casi imposible transmitir la conmoción que debió causar por todo el salón del banquete cuando el padre abandonó a sus invitados de forma deliberada, humillándose ante todos, y salió al patio e intentó reconciliarse con su hijo mayor. El padre ama a sus dos hijos indiscriminadamente. Se da a ambos de igual manera al margen de sus acciones. Se vacía a sí mismo de amor sacrificado, visible y dramáticamente en un mismo día y de manera similar ante dos hijos con distintas necesidades. Ese es Dios, po, eso está diciendo. Dios, ¿qué hizo? Se encarnó y se acerca a todos. Acerca a los viles pecadores, que los fariseos no quieren juntarse, pero también se acerca a los hijos mayores, a esos religiosos legalistas, cerrados, que no les importa nada, solo sí mismos, e igual le ofrece misericordia. Y esta parábola en el contexto del Medio Oriente es un escándalo. Bueno, como muchas de las historias que contó Jesús. Cuenta el autor, Baile, que cada vez que se contaba esta parábola, la gente quedaba así como, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué deshonroso? ¿Qué deshonroso? ¿Ya? Porque la gente del Medio Oriente no podía comprender esta forma en que Jesús contó la parábola. Bueno, eso. ¿Qué le parece? ¿Le enriquece un poco más la lectura, no? Mario, ¿quiere hablar? Sí, la verdad que, claro, mirándolo desde ese punto de vista y teniendo toda esta herramienta, claro que enriquece, pero también me doy cuenta de que para todo aquel que, sí, para todo aquel que tiene realmente este amor por predicar y este deseo, es harta pega, esa es la verdad. Es harto trabajo, harto estudio, meterse justamente en lo que se va a exponer, investigar, escudriñar
que tiene tiene harto trabajo, la verdad que tiene harto trabajo. Yo creo que para aquel que no está acostumbrado a esto, yo creo que es frustrante. Bueno, yo lo tengo por experiencia. Eh, para mí fue muy frustrante después de haber salido después de 32 años de una iglesia arminiana, en donde yo predicaba prácticamente lunes, jueves, viernes, y prácticamente en el mes predicaba 3 veces a la semana, entonces 3 veces por semana. Y justamente ahora, como lo estamos viendo, y como también me enseñaron en IBI, para mí, yo dije, no soy predicador ahora. Por lo mismo, porque tiene tanta pega, tanto trabajo que yo desconocía, yo dije, no. Yo ahí dije nunca fui predicador, pero aún así esto es así, debe ser así, tiene que ser así. A no ser que uno tenga, bueno, va a depender de cada uno de nosotros, tenga una tremenda comunión con el Señor, mucha oración, mucho ayuno, leer la escritura para que Dios, ¿no es cierto?, en esa soledad, en esa oración, en esas levantadas, ¿no es cierto?, de 3, 4 de la mañana, para pedir dirección al Señor, Dios, él, a través de su Espíritu Santo, confirme el sermón de aquel hermano, ¿no es cierto?, que no tiene más herramientas, y a lo mejor incluso, a lo mejor teniendo la herramienta, no la sabe ocupar, teniendo la herramienta no la sabe ocupar. Yo creo que es súper frustrante eso. Yo me sentí así, súper frustrante, de hecho que yo iba a leer la escritura, leía y bueno, antes no, porque yo antes leía un puro versículo y desarrollaba de una manera espectacular, pero después leía y no sabía nada, no entendía nada, porque justamente todas estas herramientas se me vinieron encima, eran como 300.000 kilos que me cayeron encima, no me dejaban levantar. Entonces yo creo que eso también es importantísimo para aquel que va y quiere o que Dios tomó para que sea un predicador. Yo creo que aquí ande uno debe saber, sí, esto es mío, esto es lo que Dios quiere que yo sea. Ujú. Sí, o sea, entiendo tu sentimiento como no conocía la herramienta, quizás un poquito abrumador, quizás saber que existe tanto, pero eso es algo que se adquiere. Y en verdad, en el mundo evangélico hemos separado el pensar o el estudiar con la oración, como si fueran cosas contrarias. Y en verdad están juntas en la Biblia. Tú puedes prepararte, ser un gran estudiante de la escritura y tienes que depender de la oración, pues, si no es un trabajo solamente intelectual. Depende del Señor para que te ayude a poder predicar bien y te use y bendiga a los hermanos. Entonces, son dos cosas que están juntas, ¿verdad? Y se tienden a separar. Claro, ahora, Pero, dime. pastor, con respecto al contexto, ahora llevando esta parábola al contexto de iglesia, al hoy ahora, podríamos también tomar, ¿no es cierto?, cuando un hermano que participó mucho tiempo de la iglesia se fue al mundo, hizo lo que tenía que hacer y volvió. Yo te creo que también es importante ese punto cuando los hermanos se van de la iglesia, vuelven porque Dios nuevamente ha tratado con ellos. Es justamente una enseñanza bastante bonita para aquellos que estamos en la iglesia, ¿no es cierto?, y que llevamos mucho tiempo, que podríamos ser a lo mejor hermanos mayores, tener ese amor justamente que tiene Cristo para recibir a ese hermano. Y los hermanos justamente tener también ese recíproco en el amor hacia aquellos que vuelven, porque muchos de una manera se toman de esto y dicen, ¿no es cierto? Y este me volvió el hijo pródigo, y ahí ya estamos actuando sin amor. Ahora llegó, escucha, y si fue fue un tremendo predicador, chuta, ¿qué le ha puesto que lo van a poner al púlpito después que llegó? Entonces ahí hay una situación también que contexto de iglesia, ¿no es cierto? Contexto de iglesia, muchas veces sucede que, bueno, lo cuento por experiencia, muchas veces sucede que justamente cuando empiezan a llegar los hermanos y Dios ha tocado esos corazones que han estado lejos por años, está como esa envidia de que la persona haya muerto y es como extraño, como que extraño decir que esté esa envidia, esa falta de amor, aquel que llegue cuando muy por el contrario, si Dios nos perdonó, también perdonó al que está volviendo. Claro, sí, lo que pasa es que somos por naturaleza fariseos, ¿verdad? Por Claro. naturaleza nos creemos superiores a los demás, un poco conocimiento, nos creemos los más geniales. Y pasa con toda esta herramienta, igual, porque hay muchos chicos que de repente han ido a seminarios y ahí andan en redes sociales jactándose de conocer o de saber, humillando a los hermanos. Y en verdad es lo contrario, o sea, el evangelio se supone que si tú sabes cosas, las pones al servicio de otras personas para que crezcan los hermanos. Esa es la idea del evangelio. Entonces la gracia siempre va a ser escandalosa para nuestras mentes porque decimos, como por ejemplo cuando me preguntan,
Ya, pero si alguien se arrepintió, tiene que cambiar, no puede mostrar. Sí, yo digo sí, pues, pero la gracia de Dios está trabajando en la persona y a veces puede ser más lento, puede parecer que no es creyente, pero el Señor sabe definitivamente quiénes son su pueblo, su escogido, y Él puede trabajar de forma diferente. Pero siempre la gracia de Dios ha sido escandalosa, digamos, para las personas. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, hermanos, sobre esto. Con esto iríamos terminando hoy. Yo, No, pero un comentario más que nada que diga. me resulta súper interesante esto y aplicado a este texto, a esta parábola, porque yo históricamente he escuchado esta parábola con aplicaciones donde se resalta mucho al hijo pródigo. Y acá con estas aplicaciones o con esta herramienta se destaca también la participación del padre y el hijo mayor que por lo general pasaba colado en esta parábola y también tiene un rol importante y claro, y la aplicación va para la iglesia. Entonces me llamó harto la atención eso porque esta herramienta de la interpretación y tomando en consideración el contexto cultural, al menos en esta parábola centra eso, el sentido del mensaje y ayuda a entender bien lo que quería decir Jesucristo en este momento. Y a mí al menos me llamó eso la atención y me hizo recordar muchas aplicaciones o muchos devocionales o sermones donde siempre se destacaba el hijo pródigo, pero sentía que faltaba como, yo decía, pero ¿y el padre algo tiene que ver? O el hermano mayor también. Pero claro, como que se tendía siempre a tomar desde que tú debes darte cuenta, tú debes reconocer a Cristo, tú debes devolverte a la iglesia, en fin. Pero se olvidaba, por ejemplo, la misericordia del Padre, la humillación, el amor que Él tuvo. Entonces, claro, la predicación a veces siempre se torna como en nosotros, y olvidamos los atributos de Dios, pues, y que finalmente Él es soberano y Él permite que nosotros volvamos. Entonces, mejora la aplicación, mejora el sentido del texto, así que estuvo bueno. Sí, mientras hablaba estaba buscando libros de... Lo que pasa es que esta herramienta la ocupan hasta predicadores famosos. Después les voy a enviar dos predicas si quieren verlas, que usaron este texto y ven cómo cambian la predicación. Una la hizo MacArthur y lo dice al principio, y otra la hizo Tim Keller. Estaba buscando el libro de Tim Keller que tengo, que se llama El Dios Pródigo. De MacArthur, perdón que me interrumpa, pastor, de MacArthur, un libro que habla de esta parábola es Memoria de dos hijos. Sí, se basa Es muy exactamente en bueno. esto. Su bibliografía, que la revisé. Es que todos se basan en él ahora porque él es como el estudioso de la época que está haciendo este trabajo y ayuda a sacar mejores cosas del mismo texto. Memoria de dos hijos, claro, es el libro MacArthur y el de Keller se llama El Dios Pródigo. Así que ahí después le envío los links y las Daniel. prédicas para los que quieran verlas. Dígame. Bueno, ya estamos terminando ya, ¿cierto? Sí. Una pregunta con relación al tema. Bueno, como yo no soy miembro, pero hago la pregunta igual. Con respecto a lo que estamos hablando y lo que hemos venido haciendo, interpretar la escritura, o cómo se interpreta la escritura, ¿se va a ver más adelante o lo tiene pensado con respecto cómo debe predicarse en ese sentido al leer, al exponer, con relación a, parece que se llama la palabra homilética, con relación a lo a la oratoria, a la elocuencia, de la forma como se debe predicar, de darle sentimiento a la predicación? Un ejemplo, a lo mejor estoy poniéndolo mal, un ejemplo, simplemente enfatizar las palabras en donde se tiene que recalcar, ¿no es cierto? Cuando tiene que enfatizar y cuando tiene que estar más, cuando tiene que hablar más pasivo cuando está leyendo. ¿Me entiende? Resaltar la voz en cierta forma cuando se tiene que resaltar. Y lo que pasa es que muchos predicadores leen la escritura y la leen, a ver, podríamos decir, la leen muy pareja. Entonces no resaltan, es como cuando yo me como, ¿no es cierto?, un signo de pregunta o un signo de exclamación. Y se lee muy demasiado parejo. Entonces no se le da la connotaridad, ¿no es cierto?, que tiene que leerse el contexto de lo que se va a exponer. No sé si me están entendiendo. Sí, sí. Bueno, ahí son dos cosas, en verdad. Pues una es comprensión lectora, en verdad. En Chile tenemos bien mala comprensión lectora. Entonces hay que leer bien el texto
para poder, cuando uno lo lee, leerlo bien, pues, o sea, si tiene énfasis, énfasis, si es preguntas, preguntas. Eso, y lo otro, claro, la homilética, que es la forma de dar discursos, de predicar en este caso. Sí, podemos ir a verlo más adelante, sí, porque eso sería mucho más adelante, porque ahora como estamos recién en este tema del contexto y extraer la idea, eso nos va a tomar un poco de tiempo. Claro, lo digo porque justamente, porque podemos tener muchas herramientas, pero no, no tenemos eso. eh, eh, el leer el leer un pasaje de la escritura, incluso si es largo, obviamente cuando uno lee, tiene que darle esa connotación para para el lector, obviamente, pueda entender, comprender bien lo que el pastor o el hermano está leyendo. O sea, porque al leer uno nota en la expresión, tanto facial como, ¿no es cierto?, enmarcar la lectura en el contexto que se está leyendo y enfatizar, ¿no es cierto?, cuando se está hablando con fuerza y cuando tiene que bajar la voz en la lectura. Yo creo que también pasa también al exponer propiamente tal el texto. O sea, no ser tan, ¿cuál es la palabra? Eh, eh, Tan desabrido, ya podríamos poner una palabra así. Oye, que desabrido el hermano como lee, por poner un ejemplo. Que desabrida fue la predicación. A eso me refiero. Y Sí, también es sí, importante también con respecto a si vamos a interpretar la escritura y posteriormente la vamos a exponerla en la congregación. claro, sí, sí tiene su importancia. Es importante aprender a cómo hacer los énfasis, leer los cambios de voces, los altos, bajos, etc. Sí, pero lo vamos a ver más adelante, Sumare. Ya no Bien, preguntaba simplemente. sí, sí, no hay problema. Vamos a orar entonces, hermano, y para terminar, ahí termina de grabar nomás Roger. Para ahí va después subirle el Roger para los hermanos que quieran